gran saludo para todos nuestros colegas participantes de esta maestría. Pues un poco triste por las noticias que nos acaban de dar el profesor Hernán. Es muy triste ver que jóvenes que tienen mucho que aportarle a nuestra humanidad y han perdido su vida, pero vamos a hacer todos los esfuerzos por darles siempre ese abrazo solidario para que continuemos también con nuestras vidas haciendo los mejores esfuerzos para la humanidad. Un gran saludo. Quiero que pensemos en este encuentro que será desafortunadamente el último de nuestra primera pista. Cerramos hoy justamente con un encuentro que va a ser, sin no cabe la menor duda, muy enriquecedor y con muchos aprendizajes y desaprendizajes, como dice Hernán. De tal manera que bienvenidos nuevamente. Entonces nosotros le estamos proponiendo que hagamos 3 momentos especiales. Primer momento que será la participación de ustedes para que nos den a conocer primero esa característica personal y de sensibilidad al encontrar un colega de otra parte de cualquier región del país. En segundo lugar, pues nosotros promovemos fuertemente esa participación, ese trabajo colaborativo, ese encuentro entre colegas de distintas regiones. Y por eso vamos a darles la palabra para que ustedes puedan, como habíamos acordado la vez pasada, en 3 minuticos, exagerando 4, para que todos podamos participar. Ojalá podamos hacerlo todos. Vamos a utilizar por lo menos hasta las 7 de la noche. Hacemos estas intervenciones de ustedes para luego pasar a un segundo momento que será casi que mis palabras de cierre, tratando de hacer una síntesis o haciendo una sistematización de las experiencias que acabamos de vivir durante estos encuentros, que no solamente son los encuentros en tiempo real, como lo llamamos, sino que ha sido sustancialmente importante en tiempo diferido, porque cada vez que ustedes están recordando siempre la actividad que hay que hacer, el compromiso, los retos que hacer una maestría requiere, estamos perfectamente conectados. Este quizá es un encuentro para reconocernos personalmente, si ustedes quieren, pero ese trabajo que ustedes hacen es reconocido como un tiempo diferido, que para nosotros es supremamente importante también. De tal manera que entonces, con esa pequeña presentación y saludo, vamos a iniciar. La profe Mónica nos hará el favor de darles la palabra de acuerdo a cómo ustedes levanten la mano, y por favor recordarles siempre el tiempo para que todos podamos participar. Muchas gracias. Profesora Mónica, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me confirma si me escuchan? Sí, perfectamente. Qué bueno. Muy buenas tardes a todos. Espero que hayan pasado una muy bonita conmemoración del Día de la Mujer. Y pues aunque sea un poquito tarde, también reiterarles un feliz día a ellas. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Primero quisiera preguntar si alguien quiere de manera voluntaria iniciar su participación. Yo voy cronometrando acá el tiempo y cuando se cumplan los 3 minutos, yo le voy a interrumpir a través del chat. ¿Listo? Si se pasa un poquito de tiempo, entonces ya tendría que interrumpirle mediante el micrófono. ¿Vale? Quedamos en esa condición para que nos podamos comunicar adecuadamente. Entonces, voy a mirar aquí. Está el estudiante Hernán Vallejo, iría, ¿cierto? Y en segundo lugar, Olga Lucía Garzón. ¿Vale? Entonces, el profe va a hacer la intervención. Ahí, profe, muy bien. ¿Ahí está bien? Vamos, ok.
Es la realidad. Mi nombre es Jesús, vivo al sur de Colombia, en una ciudad bien bonita que se llama Pasto, San Juan de Pasto, mejor dicho. Y en mi casa me dicen Chucho, pero para afuera me dicen Pastuso. Yo no me pongo bravo por eso, al contrario, me siento orgulloso. Comentario. Esta realidad garantiza que el pastuso no sea un simple imaginador, sino un individuo crítico y afectivo del entorno. Simbologías. Mi bandera tiene dos colores, el amarillo que simboliza la riqueza y el verde la esperanza. Atrasito está el Galeras, más allá el santuario de la Virgencita de las Lajas, la laguna de la Cocha, tenemos el mar en Tumaco. Tenemos el sol de los pastos, una estrella de 8 puntas, cada punta simboliza un estado del espíritu humano, como la familia, la salud, el placer, los amigos, la comunidad, los hijos, el saber y la riqueza. Jugamos chaza, puchas, casi me olvido de mi Deportivo Pasto. Comentario. El tapiz de retazos en un palimpsesto visual donde coexisten múltiples capas simbólicas. Lenguajes. Acá decimos achichucas cuando hace calor y achichay cuando hace frío. Me achuco comiendo aco, si me da asco digo atatá y si soy exagerado me dicen charló, me chumo con el aguardiente Nariño. Doy la vida por mis guaguas, aunque a veces les digo muérganos, no soy pelearingo. Si estoy enfermo, me da quicha, mato rirres, tengo los dedos ancochados. Si el potrerillo está lleno, digo que está tuquio. A veces ando achilado y del cuisito me como hasta los hungos. Bámbaros. Comentario. La diversidad lingüística del territorio se traduce en el imaginario de formas creativas. Imaginarios individuales. Somos únicos por nuestro carnaval de blancos y negros, por nuestro guardián, el volcán Galeras, por nuestra Virgencita de las Lajas, por nuestra resistencia y bravura, por nuestro barniz, por nuestro cuisito, las empanadas de añejo y el helado de paila. Nos hace frío, pero somos cálidos en el trato. Comentario. Estos imaginarios, aunque compartidos colectivamente, se experimentan de manera única en cada individuo, mezclándose con historias personales, familiares y comunitarias. Son dinámicos y se adaptan a contextos modernos, pero mantienen raíces profundas en la historia y la geografía de Nariño. Imaginarios colectivos. Somos protagonistas por nuestra resistencia histórica, orgullo realista y armonía multicultural, por nuestra geografía sagrada, por nuestro arte y conexión con la naturaleza, por nuestro fervor religioso, por nuestros sabores ancestrales, por nuestro acento pastuso, por nuestra música y danza tradicional, por nuestros mitos y leyendas, por nuestra autonomía y autosuficiencia. Comentario. Estos imaginarios, tejidos a través de siglos, definen a los pastusos como guardianes de tradiciones y protagonistas de una historia de resistencia y adaptación, enraizada en un paisaje andino único. Conclusiones. Nariño es un ecosistema de significados. Aquí se une lo tangible y lo simbólico, lo personal y lo compartido, lo estático y lo cambiante. El poder de la tierrita radica en ser a la vez espejo, ventana y puente. Refleja realidades, abre horizontes de diálogo y construye identidades en movimiento. El pastuso posee una identidad cultural fuerte, es de tradiciones festivas, de religiosidad marcada, con un dialecto único, con una resiliencia y arraigo legítimos y de muy buen humor. Este es un homenaje a la riqueza social y cultural de Nariño. Trabajo elaborado por Óscar Llanes y Hernán Vallejo para la Maestría en Educación Virtual de la Universidad de Nariño. Muchas gracias. Entonces, en este orden de ideas, según el listado, tengo que el grupo 2 estarían Erika Paola, Efraín Sarasti y Claudia Yela. ¿Me confirman, por favor? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. El grupo 2 está por Claudia Yela, Erika Paola y el profe Jesús Otilio. Ah, ya, cambiaron el... Jesús Otilio, sí. Ok. Bueno, nosotros tenemos que, para nosotros la realidad es algo muy cambiante y relativo de un individuo a otro, ya que esta va a estar determinada por la cultura, las tradiciones y las creencias de cada persona. Además que la realidad va a depender mucho de cuán autónomo o heterónomo sea una persona y de la imaginación que éste posea.
En cuanto al mundo de las simbologías, sabemos que el lenguaje va a ser siempre ese puente que nos permite construir nuestras propias realidades y que está muy, digamos, adherido a las imágenes, a los signos, a las culturas y a los rituales que van a estar determinadas, obviamente, dependiendo del contexto y de los entornos en los que nos rodeamos. Y en cuanto a los imaginarios individuales y colectivos y a la construcción de los mundos posibles, pues nosotros sabemos que los imaginarios individuales van a ser esas creencias o esas, digamos, percepciones o formas de imaginar que tenemos del mundo, y que ya los imaginarios colectivos van a ser todas esas coincidencias entre grupos, digamos, ideas grupales que coinciden y que nos motivan a un ideal. Por ejemplo, queremos que el mundo sea un poco menos violento o queremos un futuro mejor. Entonces, esa es un imaginario colectivo que nos permite una acción social para construir esa realidad posible. Esa es nuestra intervención. Gracias. Individuo. Comprendemos que la realidad puede ser producto de los procesos dinámicos determinados por la cultura y la sociedad, donde la imaginación es clave para la configuración y reconfiguración de las experiencias y el entendimiento de lo que se considera real. En este sentido, la noción de realidad depende de cuán autónomo o heterónomo sea un individuo. Por lo tanto, cada mente construye lo que concibe como realidad, verdad o ficción, defendiéndolo y aferrándose a ello como parte de su identidad, aunque es susceptible a nuevas. ¿Qué es el mundo de las simbologías y el lenguaje? La simbología y el lenguaje es el puente que nos acerca a la construcción y comprensión de nuestras realidades. A través de los signos, imágenes, gestos, rituales, etc., podemos transmitir nuestras ideas, sentimientos y conceptos para dar vida a la comunicación y a la construcción de significados dentro de nuestros entornos inmediatos. En lugar del mundo de las simbologías y el lenguaje, mejor percibirlo como un universo diverso, cambiante y un tanto impredecible, que es percibido e interpretado desde muchas perspectivas. Cómo los imaginarios individuales y colectivos entretejen la sociedad y construyen mundos posibles. Entendiendo que los imaginarios individuales son las percepciones propias de imaginar y comprender el mundo, determinadas por las creencias, culturas, educación y entorno, y que los imaginarios colectivos son las ideas, los valores, sueños y aspiraciones que tienen en común un grupo, podemos decir que ambos se interconectan e influencian constantemente. Por lo tanto, la idea de mundos posibles es muy acertada. Cuando imaginamos un anhelo, una meta, aspiración, estamos creando posibilidades. Por ejemplo, cuando el imaginario colectivo es un futuro mejor, surge la acción social que inspira a luchar por el sueño compartido, posibilitando un cambio tangible en la sociedad. Profe, buenas tardes. Era para continuar con otro grupo. Yo soy de otro grupo de pronto. Sí, no te preocupes, dale. Entonces pueden iniciar. Muy buenas noches, queridos compañeros. Hoy realizaremos un podcast acerca de la actividad 3 colectiva Imaginarios, el Homos Imaginarios. Nuestro grupo está conformado por el profesor Daniel Romero, el profesor Luis Cifuentes y quien les habla, María Alejandra Suaza. Espero disfrutemos este grato momento. Muchas gracias, María Alejandra. Para dar inicio a nuestro podcast del día de hoy, vamos a partir de una pregunta dirigida al profesor Luis Cifuentes, y es, según Castoriadis, ¿qué es la realidad? Según Castoriadis, la realidad no es algo dado o inmutable, es una creación social e histórica. No existe una realidad objetiva única, sino muchas realidades construidas por las personas y la sociedad. Pensemos en la realidad como una obra de teatro, la cual estamos creando todos juntos, aportando ideas, conceptos y creencias. Cada cultura es una obra de teatro diferente, que se desarrolla en un escenario diferente. La segunda pregunta es, ¿qué es el mundo de las simbologías o los lenguajes? En cuanto al mundo de las simbologías, recuerdo un artículo de una revista científica de la Universidad del Norte, en el cual decía que diferentes autores de disímiles disciplinas han demostrado la importancia que tienen los símbolos en el desenvolvimiento de la vida cotidiana. Estos símbolos se han transformado en el eje a través del cual los miembros de una comunidad envían y reciben mensajes de una manera que le es posible no solo comprender a sus semejantes, sino sobre todo ser comprendidos por ellos.
Es mediante estos símbolos como se comparten los significados de los objetos y las acciones de los miembros de una misma comunidad, lo que a su vez permite el desenvolvimiento de la cotidianidad de la vida en su interior. De esta manera, el mundo real puede ser visto, palpado, comunicado e interpretado gracias al poder comprensivo que dan las convenciones del lenguaje, ya sea verbal o no verbal, que se han establecido y compartido con la participación de diferentes estamentos de la sociedad a lo largo de toda su existencia. Es claro que esta intencionalidad, tanto de su contenido como de la forma, y el momento de realizarlo, tienen un carácter arbitrario, en la medida en la que es el resultado de acuerdos casi tácitos, que se heredan de generaciones antecesoras y que se replican sin análisis racional alguno. Daniel, ¿te parece si lo paramos ahí y si quieres terminas de complementar con alguna frase o alguna conclusión? Nosotros ya lo miraríamos por completo después. Vale. Bueno, sí, digamos que la parte importante estaba en juego todavía. Se estaba hablando de algo muy importante que era la pregunta número 2. Nosotros pues hicimos este podcast como con el fin de socializarlo de esta manera, tenerlo un poco más claro y tener cada una de las partes de los integrantes, sí, dar como nuestra opinión muy personal también dentro de este podcast. Creo que es algo como, o bueno, creemos que es algo como muy ameno para la gente de pronto escucharlo, y debido a que tampoco es que sea muy largo, son 8 minutos, lo podemos interpretar y lo podemos compartir desde ese punto, ¿cierto? Entonces, lo único que me queda por decir es pues que los invitamos a que por favor lo miren y nos regalen una retroalimentación, un apoyo de su parte, y esperamos que igual sea de su agrado. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Estoy viendo que está levantando la manito Yoli Maide. Muy buenas noches para todos los compañeros. Doctor Carlos, ingeniero Álvaro y profe Mónica, pues quiero darles mi agradecimiento para con nosotros, pues con esa amabilidad y ese espíritu de colaboración que han tenido hasta el momento. Pues me dirijo así a ustedes porque es la primera vez que tengo el micrófono, entonces por eso doy ese saludo. Mi nombre es Yoli Maide Pavón, les hablo desde el municipio de Iznos. Bueno, pues les comento, mi grupo conformado por mi compañera Magdalena Ordóñez y quien les habla, pues hemos llegado a concluir que la realidad no es algo fijo ni dado, sino que la realidad se va construyendo a medida que las interacciones y experiencias de la misma sociedad, conllevándola a un constante aprendizaje. Pues lo he querido enfocar más que todo en la realidad que llevo en mi día a día. Pues miramos que en nuestras aulas de clase es muy satisfactorio mirar cómo los niños, en mi caso trabajo con niños pequeños del grado preescolar, tengo 23 niños, y para mí es muy satisfactorio mirar cómo ellos con esa espontaneidad, con esa creatividad, con esa actitud positiva, demuestran día a día sus propios aprendizajes que traen desde sus casas, desde su rol social, y pues lo comparten, y esto hace que el aprendizaje sea más significativo y donde podemos manejar los aprendizajes tanto colectivos como individuales. Este sería mi aporte. Mi compañera va a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué entendemos por el mundo de la simbologías o los lenguajes? Las diferentes formas de comunicarnos y relacionarnos con el mundo que nos rodea. En el mundo social utilizamos los diferentes dialectos, gestos. Como docentes, nosotros estamos siempre obligados a utilizar a diario en nuestras aulas de clase las expresiones claras, expresiones corporales, signos, juegos, normas. Todo esto que hacemos a diario nos permite transmitir ideas, emociones y significados a nuestros estudiantes, así como también nos facilita la interacción con las demás personas, contribuyendo
a un aprendizaje y a una construcción de muchas realidades en la sociedad. También como docentes tenemos la virtud de interpretar las acciones de nuestros estudiantes, ya que compartimos pensamientos, fortaleciendo lazos sociales. Cómo los imaginarios individuales y colectivos entretejen la sociedad y contribuyen a un mundo posible. Bueno, nosotros con mi compañera Yoli Maide, pues dialogamos y llegamos a una conclusión, que teniendo en cuenta los aportes de Cornelius Castoriadis, los imaginarios individuales y colectivos son fundamentales en la construcción de la sociedad y cómo interpretamos la realidad. Los imaginarios individuales los aplicamos en el diario vivir como docentes porque creamos muchas cosas en nuestra mente, entretejemos ideas para muchos mundos que son nuestros estudiantes. Los imaginarios colectivos los aplicamos cuando interactuamos con la comunidad educativa, quienes son los padres de familia, estudiantes y directivos. También en el mundo que nos rodea interactuamos contando historias, vivencias y, por ejemplo, en nuestro caso en el departamento del Huila, la celebración del San Pedro, que es donde compartimos mitos, leyendas, comidas típicas como la lechona, el tamal, la chicha, los bizcochos de achira. El baile de San Juanero, que es típico acá en nuestro departamento del Huila. A través de ello, las personas podemos innovar, crear nuevas mentalidades, haciendo posible y construyendo un mundo posible. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Estuvieron excelente en el manejo del tiempo. Enseguida les vamos a compartir un pequeño video. Profe, pero por cuestión de tiempo creo que no alcanzamos. Okay. Profe, ¿me escucha? Sí, señora. Por cuestión de tiempo no alcanzamos, entonces ese video sí lo invitamos a todos los participantes para que ingresen a la wiki y por favor miremos todas las producciones que han hecho que están súper interesantes y también nosotros desde acá, desde el equipo, vamos a revisarlas. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Tiene levantada la manito Olga Lucía Garzón. Según entendí, ¿quieren participar o pasamos con el grupo número 4, que sería Caterina? Bueno, muy buenas tardes, doctor Carlos, ingeniero Álvaro, profesora Mónica y demás compañeros. Muchas gracias por el espacio. Pues de pronto no nos corresponde en este momento, pero gracias por darme el espacio, darnos el espacio. Con el compañero, pues nos reunimos por mí, con el profesor Darío, la profesora María Fernanda, Olga Lucía Garzón y Olga Lucía Sánchez, quien les habla. Que de verdad fue una experiencia muy bonita encontrarnos desde diferentes regiones. Bien, vamos a hablarles de los imaginarios. Entonces, pues hablando desde la educación virtual, pues que permite observar la realidad desde diferentes percepciones de acuerdo a la interpretación personal y social que hace parte del entorno. Tomando como referencia a Cornelius, pues la realidad virtual se instituye a través de los procesos sociales que hacen parte de la vida cotidiana. Por otra parte, en la virtualidad, pues los símbolos permiten la comunicación de forma visual y el lenguaje nos conecta para construir nuevos conocimientos. La unión de estos genera un aprendizaje efectivo y dinámico. La autonomía de la persona fortalece el aprendizaje de los símbolos y el lenguaje en forma significativa. ¿Cómo vemos los imaginarios individuales? Los imaginarios individuales juegan un papel muy importante en la creación e imaginación de nuevos mundos como huellas que se relacionan con el conocimiento y hacen parte fundamental en el aprendizaje personalizado.
Es decir, que la imaginación crea ideas sobre lo que quiere percibir del mundo actual. A continuación voy a darle la palabra a mi compañera Olga Lucía Garzón. Sí, muy buenas noches. Gracias, Olguita. Continuando con los imaginarios colectivos, nos damos cuenta que hacemos referencia a nuestra cultura, a los valores, a las normas y a los diferentes significados que hay en la sociedad, dentro de los grupos sociales, y también se comparten y se utilizan y se dan al servicio del mundo que nos rodea. Nos damos cuenta que son los hilos que tejen nuestra cultura y que dan forma a nuestra identidad como sociedad. En la educación virtual podemos aprovechar también estos imaginarios para crear comunidades de aprendizaje vibrantes y colaborativas. Un llamado a la reflexión y a la acción. Los imaginarios tienen un carácter fundamental, creativo y transformador y juegan un papel clave en la gestión del saber. El concepto de imaginarios nos invita a reflexionar sobre cómo construimos nuestra realidad y cómo interactuamos con los demás, así como lo acabamos de hacer en este ejercicio. Como educadores virtuales tenemos la responsabilidad de fomentar una educación que valore la diversidad de pensamientos y experiencias. Al hacerlo podemos construir una sociedad más consciente, inclusiva y respetuosa, donde cada voz tenga su lugar y su relevancia en el vasto mundo digital. Esa es nuestra intervención, profe Mónica. Excelente, muchas gracias y están súper respetuosos con el tiempo. Muy bien. En ese orden de ideas, continuamos con el grupo número 4 que coincide con Fabio, Caterín y por favor nos mencionan el resto de integrantes. Sí, señora. Muy buenas noches, profe Mónica, profe Álvaro y doctor Carlos. Saludos a todos los compañeros. Los saludos desde Armenia, Quindío. Ok, continuando pues con estas reflexiones de la actividad número 3, como para no quitar mucho tiempo con una presentación, pues nosotros somos el grupo de la teacher Catherine Barreneche, el profe Carlos Hernán Enríquez y pues su humilde servidor Fabio Jara. Queremos hacer las reflexiones en torno a Castoriadis, sobre la realidad, simbologías y lenguajes y sobre la construcción de mundos posibles. Entonces tendremos una breve intervención mis compañeros y yo. Entonces, para iniciar, ¿qué es la realidad? Pues nosotros cuando hablamos de realidad desde el punto de vista de Castoriadis, podríamos decir que esta es una construcción social, ¿cierto? Es dinámica, es cambiante, la cual está moldeada pues, por los imaginarios del pasado, obviamente, los preconcebidos en nuestro desarrollo psíquico, desde el primer contacto con nuestra madre, con nuestra familia, y obviamente por lo que nos impone la sociedad desde el nivel estudiantil y en todo el trasegar de la vida que tenemos. Es importante comprender que esta realidad no es algo que está fuera de nosotros y que se descubre, sino que es algo que se construye constantemente. Esto se construye entre lo instituido, por las significaciones e instituciones establecidas, y obviamente pues lo instituyente que habla Castoriadis, por la capacidad de crear nuevas formas de realidad, sin dejar de lado que todos los seres humanos pues tenemos la capacidad de autodeterminación, donde podemos elegir el imaginario que nos represente, reconstruirlo o crear uno nuevo de acuerdo a nuestros valores y sentido crítico. En conclusión de la pregunta, ¿qué es la realidad? Pues nosotros como grupo podemos afirmar que los imaginarios no son meras ilusiones sociales, sino que es la manera en que las personas experimentamos y le damos sentido a la realidad y por ende a nuestra existencia. En la pregunta número 2 dice, ¿qué entiende por el mundo de las simbologías y los lenguajes? Y los dejo con mi compañera Catherine. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe Carlos, profesora Mónica, profe. ¿Puedes verlo? Sí, estuvimos reunidos con mis compañeros Carlos y con mi compañero Fabio, como siempre, un placer, llenándonos de mucho conocimiento con estos dos seres muy brillantes. Y coincidimos en que en cuanto a las simbologías y los lenguajes hacíamos una articulación entre lo que decía Cornelius junto con Ferdinand de Saussure y Derrida, Jacques Derrida, hablando de que los significados significantes que le damos
de acuerdo a una realidad tiene que ver mucho con la forma en que nosotros permeamos esa realidad en cuanto a cómo la observamos, desde qué punto la estamos viendo, y el lenguaje, la forma en la que la transmitimos. Hablándolo un poco de forma más aterrizada, podríamos decirlo que nosotros lo vemos como una minga de pensamiento, lo que llamarían las comunidades indígenas una minga de pensamiento. Las simbologías y los lenguajes, hablábamos con mis compañeros, de que son el camino por el cual damos forma a nuestra realidad. Por medio de estas simbologías determinamos lo que consideramos importante, valioso y real a nivel social. Y el lenguaje es la forma en la cual nosotros podemos transmitir esa realidad que estamos permeando, pero sin dejar de lado el arraigo cultural que tengamos cada persona. Esto lo veíamos también relacionado con Ferdinand Saussure y con Derrida cuando habla de los significados y significantes, que es a través del cual los significados es lo que nosotros le damos como ese orden de ideas, y el significante lo que realmente evocamos hacia la mente y lo podemos demostrar a través de la imagen, a través de la palabra. Y eso era lo que nosotros hablábamos, de que ese lenguaje, que esa simbología también tenía que ver mucho con los códigos lingüísticos, y que ese signo lingüístico era que realmente le daba la importancia a la realidad. Así, para no ahondar más en el tema, dejamos a nuestro compañero Carlos Hernán, que nos va a compartir también la reflexión final que hicimos. Bueno, tengan en cuenta el tiempo porque ya son casi 4 minutos, ¿listo? Buenas tardes con todos, a mis compañeros, un placer nuevamente verlos. La pregunta que me correspondía a mí era cómo los imaginarios individuales y colectivos entretejen en la sociedad y construyen mundos posibles. Para empezar, quisiera iniciar con con lo que nos deja Castoriadis, que dice... Nos perdemos para volvernos a encontrar. La realidad social no es algo fijo ni determinado, sino que es una creación constante de la imaginación humana, ¿sí? Pensando en esto, decimos por qué aceptamos ciertas normas, instituciones o formas de organización como si fueran naturales, ¿cierto? Entonces, la democracia, los derechos humanos, la economía, incluso nuestra forma de entender la naturaleza, no son verdades absolutas ni dadas por la naturaleza, ¿no? Sino que son construcciones colectivas que han emergido de la imaginación social y han cristalizado con el tiempo. Por ejemplo, damos un ejemplo de que en los imaginarios anteriores se miraba que la esclavitud era algo normal y estaba bien visto, ¿sí? Era en una época que se podía desestimar los derechos humanos y la integridad social, ¿no es cierto? Entonces, en vista de eso, nuevos colectivos y gracias a interpretaciones y grupos que lucharon por la independencia de todas las situaciones, han cambiado los imaginarios colectivos para cambiar esa estructura de esa sociedad, ¿no? Y así con muchas otras cosas, como con la naturaleza y otras muchas actividades. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos decir que los colectivos sí entretejen en la comunidad porque ya son cambiantes y que no tienen la verdad absoluta, ¿sí? Y que debido a eso nosotros podemos cambiarlas de acuerdo a otras percepciones y a otras situaciones de la sociedad. Muchas gracias. También queremos invitarlos, pues nosotros hicimos un video sencillo y también lo dejamos en nuestra wiki. Sería muy bueno que también lo pudieran observar y pues nos pudieran retroalimentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Claro que sí, por favor, todos invitadísimos, revisen esa wiki que está muy, muy interesante. Han hecho una producción audiovisual, casi la mayoría, incluso la textual, donde han plasmado sus ideas muy ricas, ¿cierto? Muy fundamentadas. Entonces, importante que las visitemos y las comentemos. De acuerdo al orden, pues tenemos aquí el grupo número 5, Lady Ortega y Milton Ñáñez. ¿Listo? Perfecto. Ahí va. Tienen gran importancia porque nos dan identidad y sentido de pertenencia. Bueno, según el señor Cornelius Castoriadis, dan comprensión a la realidad y autonomía social que la inmortalizan y la transforman. También orientan el comportamiento social. En este sentido, la realidad se construye según el punto de vista cultural y social de quien lo mire, como por ejemplo en el cuento de los 4 ciegos,
cada uno percibe el elefante desde donde lo estudia. En este sentido, encontramos que la realidad pues se encuentra reflejada en nuestros arraigos, en lo que moralmente para nosotros es correcto o incorrecto. Continuando con las simbologías, encontramos que en nuestro territorio encontramos pues una riqueza muy bonita que son los parques arqueológicos en los cuales hay muchas simbologías escritas en roca, la cual pues nuestro deseo es que pues todas las personas que viven en este territorio logramos, digamos, que los conozcan, ya que pues hemos hecho algunas investigaciones y gran parte de nuestros estudiantes pues no conocen estos parques y cada uno de estos parques pues traen pues como cierto significado, gran importancia, y es muy bonito que todos los conozcamos. Las simbologías pues son símbolos o signos que están representados y que generan una imagen, como una enseñanza. Estas simbologías pueden ser colectivas o individuales. Al igual pues podemos entender que ambos tipos de estos percepcionan o transforman la realidad, ya sea con todo tipo de lenguaje, ya sea verbal, escrito, hablado, a través de símbolos. Las simbologías transmiten ciertos mensajes y emociones, los cuales pues nosotros queremos que toda la comunidad pues conozca estos mensajes. A través de los imaginarios individuales, nosotros pensamos que son los que ocurren en la mente de cada persona, y cada persona pues al dar un pasito o al llegar a la meta estaría llegando pues al imaginario que cada uno de nosotros tiene planeado. Al contrario de los colectivos, puesto que son pues imaginarios que parten de un grupo de personas y que pues entre todos tenemos que moldearlo, trabajarlo para llegar, digamos, a la meta. Para concluir, nosotros pensamos que en un futuro los imaginarios sociales van a depender mucho de la tecnología, puesto que entonces tenemos que tener cuidado con nuestros estudiantes debido a que esta tecnología, pues no todo lo que tiene la tecnología es bueno. Entonces tenemos que estar al pendiente de tanto de los estudiantes como de nuestros seres, digamos, más allegados, porque pues la tecnología es un poco dañina si no la podemos utilizar. Aquí tenemos unas pequeñas imágenes de algunos de los sitios más bonitos que tenemos por acá en el Huila. Entonces esperamos, ojalá y todos vengan a conocerlos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, muy amables. Continuamos con el grupo número 7, Carlos Andrés Guisao y Diana Marcela Revelo. ¿Desean intervenir? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, muy bien. Ok, bueno, nosotros queremos primero pues como aportar y agradecer a los compañeros todos los trabajos y los conocimientos que nos han dado en esta formación docente, sobre todo para seguir desaprendiendo y creando pues nuevos imaginarios alrededor de la profesión docente y alrededor de las transformaciones sociales. Entonces rápidamente les vamos a hablar más o menos de aquello que construimos. Entonces nosotros consideramos que desde Castoriadis
La realidad es un imaginario colectivo, es una representación simbólica de la vida en sociedad e individualmente, ¿cierto? De acuerdo a Castoriadis, sería un tipo pues como de reconocimiento impuesto por la sociedad sobre aspectos de la vida del ser humano a lo largo de su historia. Me pareció muy llamativo y muy interesante en su conferencia cuando él habla pues de que el ser humano es una psique, que es una constante, o puede ser pues a lo largo de su historia imaginación. Posterior a ello, buscamos llegar a reflexiones en cuanto a que la simbología y el lenguaje son la semiótica de la comunicación, son la interacción entre el código y el símbolo, los signos, las ideas que lo representan. Por ello son complementarios, ya que pues, son lenguajes que se complementan desde el símbolo, desde el código escrito, desde los fonemas, etc. Entonces, por esta razón, el mundo de las simbologías consideramos que es el mundo del lenguaje, de las narrativas, de la inventiva y de las representaciones culturales. Por último, quisimos reflexionar de acuerdo a cómo los imaginarios colectivos e individuales entretejen la sociedad y construyen mundos posibles, y nos llamó mucho la atención en este caso pues que estos imaginarios individuales y colectivos pueden ser los que nos den la capacidad y el telón para construir nuevos mundos posibles desde nuevas realidades, no desde una sola dimensión, sino desde múltiples dimensiones. Y en este caso, la virtualidad y el ciberespacio se nos presentan como aquella oportunidad para repensarnos el mundo, para reconfigurar significados, para darle cabida a nuevos códigos que no solamente se remitan a los códigos escritos que hemos aprendido por el mundo occidental y eurocéntrico, que en este caso ha venido por medio del libro y el lenguaje lectoescrito, perdón. Entonces nos consideramos que la virtualidad nos ofrece un amplio panorama para entrar a estas nuevas demandas que nos ofrece la posmodernidad, en donde ya las sociedades no están estructuradas desde una quietud o desde una estructura, sino que, por ejemplo, para citar a Zygmunt Bauman, las sociedades ahora son líquidas, son fluctuantes, y por ende el ciberespacio consideramos que ofrece un gran lugar para el encuentro, para repensarnos el mundo y construir nuevas realidades posibles que nos ayuden a construir sociedades mucho más justas, mucho más equitativas y acordes a nuestras necesidades contextuales. Listo. Gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Listo. Complementando un poquito lo que dice mi compañero Andrés, hemos hecho una pequeña infografía para complementar un poco la información, entonces me permito compartir pantalla. Profe, lo que pasa es que ya se tomaron 5 minutos. Pues pucha. Entonces, si quiere, coméntenos rápidamente, ¿vale su opinión? Sí, acerca de la revisamos posteriormente. Listo, no hay ningún problema. Pues era acerca de la realidad y la simbología, que es un tipo de comunicación que como seres vivos pues sentimos y nos llevan a realizar acciones. Por ejemplo, hay distintos tipos de lenguajes y de simbologías. El fútbol es una de ellas, sin necesidad de conectarse y de hablar el mismo idioma, pero el fútbol es un claro ejemplo de que el lenguaje es para todos. La música es otro claro ejemplo de que con
con el accionar entre lo que nos transmite eso, hacemos mucho. También hablábamos de los imaginarios cuando se construyen. Había la pregunta que si los imaginarios se construyen y se puede hacer algo, un mundo posible, claro, y eso solo se logra a través de la comunicación. Pues transformamos realidades, porque si mi idea la tienen otros, pues es más fácil proyectarla y darle forma para que se convierta en un imaginario real. Y aquí lo clave, la palabra clave, como dijo mi compañero, pues es el repensar. Sin olvidar, eso sí, claro está, sin olvidar que nosotros estamos o venimos de esa genética, entonces no debemos olvidar para nada de dónde venimos, el contexto en el que estamos, pero sí hay que repensar. Vale, muchas gracias. Muy amables por su intervención. Bueno, continuando en el orden de los grupos, creo que alcanzamos uno más. Sería el grupo 9 de Diego y Gabriel. ¿Los compañeros quieren hacer la intervención? Ahí ya está. Sí, estamos viendo. Listo. Bueno, mi grupo, estoy con la profe Ángela Obando. Los dos decidimos primero hacer un podcast que lo pueden escuchar. Ese sí está larguito, entonces no lo voy a proyectar. Es la invitación a ustedes a que lo escuchen. Fue una charla. Empezamos con las preguntas que se estipularon y de ahí se desencadenó pues un conversatorio que no tenía como tal un formato, sino que se fueron desencadenando preguntas para realizar como pues, partimos de qué es la realidad y miramos como docentes cuál es nuestro rol en configurar pues nuevos imaginarios, en si es peligroso normalizar imaginarios y no cuestionarlos, qué fue primero, si un imaginario social o un individual o si los dos coexisten pues al tiempo. En esa parte pues está en el podcast, entonces invitamos a los demás compañeros a que lo puedan escuchar y ahí mismo pues en la wiki a hacer sus comentarios si tienen alguno. Ya en la segunda parte nosotros quisimos hacer una infografía en 3 momentos, atendiendo a la metodología. Esa infografía es el resultado, las conclusiones de ese conversatorio. Entonces nosotros lo configuramos, pues lo hicimos en 3 momentos, esos 3 momentos llevado a la conclusión del podcast. En la primera parte, en lo que es la prefiguración, entonces nosotros llegamos a la conclusión de que es la idea inicial, donde nosotros como docentes vamos a reconocer que los estudiantes ya vienen con unos imaginarios preestablecidos. Entonces, como ellos ya vienen con esos imaginarios establecidos, es crucial atender que ellos van a llegar a mirar el mundo con esos imaginarios que los están condicionando. Entonces, nuestro rol como docente en esta primera parte es incentivar a los estudiantes a que reflexionen sobre sus ideas, sobre sus imaginarios, que los cuestionen sin ningún temor. Porque en el podcast decíamos que los docentes muchas veces estamos vistos como poseedores de la única verdad, de una verdad absoluta que no la tenemos y no la vamos a tener nunca, y que los estudiantes a veces les da miedo cuestionarse y cuestionar a nosotros como docentes. Entonces, en esta primera parte llegamos a la conclusión de que lo más importante es hacerlos sentir cómodos y incentivarlos, pues, a que tengan un pensamiento crítico. En un segundo momento, como parte de este podcast, decidimos establecer que como docentes debemos empezar a diseñar actividades y a diseñar metodologías que desafíen a los estudiantes y que desafíen su pensamiento, que los hagan dialogar entre ellos, que los hagan cuestionarse, que los apoye a explorar nuevas perspectivas. En este momento queremos que los estudiantes empiecen a cuestionar sus propias creencias y que amplíen su visión sobre diferentes temas. Ya en un momento final, como conclusión de esa conversa que tuvimos, establecimos que el docente debe guiar a los estudiantes a que reflexionen sobre los cambios, sobre sus imaginarios, sobre sus valores, todo a partir del pensamiento crítico, que los estudiantes transformen sus ideas y que logren un cambio y un impacto en su entorno y en la sociedad. Entonces, como ya para terminar,
como docentes tenemos la responsabilidad de facilitar estos procesos de transformación para crear nuevas ideas, nuevos mundos de una manera más efectiva. Entonces, la invitación final es a que visiten la wiki y escuchen ese podcast y nos dejen sus comentarios. Muy amables, muchas gracias. Vale. Bueno, ok, entonces en el orden en que continuamos, después de haber retomado el grupo 1, sigue nuevamente grupo 9, Diego. Bueno, entonces, primero que todo, buenas noches con ustedes. Mi nombre es Diego Alexander, pues como ya lo comentó la profe Mónica, y mi dupla de trabajo fue el profesor Sebastián. Y bueno, nosotros basamos entonces, pues vamos, pues la idea es que se leyera como una especie de conversación entre dos amigos. Entonces, la primera pregunta que se nos planteó es: ¿qué es la realidad? Y la realidad no es un estado el cual esté fijo o esté estancado o sea absoluto, sino que la realidad nos con las ideas, con las creencias de nuestras culturas, de nuestros antepasados, y toda esta carga cultural, esta carga de conocimientos aporta a que cada uno a cada una de las personas individualmente cree un propio sentido de la realidad, además de que colectivamente esto también ayuda a construir un sentido. Pues en pocas palabras, la realidad se construye por medio de las abstracciones que nosotros hacemos de la misma, y esta misma también se ve, por así decirlo, moldeada por nuestras creencias. Y bueno, esto también nos hace diferentes por cuestiones de que tanto regionalmente se manejan diferentes historias, y esto también nos hace diferentes a otras comunidades de la región. Dice: ¿qué significa el mundo de las simbologías y de los lenguajes? Y el mundo de las simbologías y los de lenguajes es un conjunto de símbolos los cuales recoge narraciones como las leyendas, como los mitos, los cuales aportan un significado para que las sociedades creen un sentido, y el cual también moldear las creencias, las normas y las relaciones que hay entre las personas. Para este señor Castro Liaus, perdón, no lo sé pronunciar muy bien, disculparán ustedes. Los símbolos no tienen una forma estática, sino que son una fuente de creatividad, los cuales pueden cambiar la realidad. Nos permiten crear y pensar en nuevas formas de sociedad, y además, pues dentro del material que se nos presentó, el doctor Carlos Casmayán también, pues en la presentación nos aportaba ciertos argumentos que refuerzan esta idea, partiendo de que las culturas desde épocas muy antiguas de la humanidad han ayudado para organizarnos como sociedad, para ver quién tiene el poder y dentro de la sociedad. Y pues, como bien se sabe, la persona que pueda o que tenga el poder de moldear a la sociedad también tiene el poder de cambiarla, ¿no es cierto? Y ya como última pregunta es: ¿cómo los imaginarios individuales y colectivos crean sociedades y mundos posibles? Los imaginarios individuales y colectivos son creencias y son ideas los cuales sesgan una sociedad, y pues esto yo lo puedo explicar de una manera más clara a través de un ejemplo. Han existido varios momentos dentro de la historia de la humanidad los cuales han sido catalogados como negativos. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, si queremos verlo desde un contexto mundial muy grande, podemos verlo en un contexto más local, podemos hablar de las disidencias que hubo en el país. Entonces, han habido momentos en donde la humanidad ha pasado por momentos difíciles, los cuales solo han
sido posible superarlos a través de un cambio de imaginarios, el cual llevó a pensar y a superar esas grandes depresiones. Luego de la Segunda Guerra Mundial, pues se le dio acogida a grandes extranjeros en el país. Se trató de recuperar los valores que nos hacían sociedad. Bueno, ya para finalizar, las transformaciones sociales sí son posibles a través de los imaginarios, siempre y cuando nosotros seamos capaces de llevar esos imaginarios no solamente a política, sino también a cada una de las personas. Y ya creo que ese sería todo mi aporte por ahora. Muchas gracias por escucharme. Gracias a ti y a todo tu grupo por participar. Bueno, no sé si el profe Jesús ya pudo solucionar su audio para escucharlo. Sí, profe Mónica. Listo, lo escuchamos. Tuve que cambiar de aparato. Sí, yo estoy con el grupo de Mónica y Claudia. Sí, las compañeras ya hicieron la intervención. ¿Usted quiere adicionar algo más? Sí, quisiera, si me pueden dar un minutico o dos, porque a nosotros nos faltó tiempo. Entonces, ¿qué pienso yo de la realidad? Físicamente, el concepto de realidad está sujeto a todo aquello que podamos ver, tocar, sentir, conocer, sus dimensiones, sus estados mecánicos y dinámicos, sus colores y todo aquello que la física clásica o newtoniana nos enseñó. Estos conceptos fueron reemplazados por los conceptos de la física moderna y la física relativista. La realidad ahora puede ser virtual y está sujeta a las ondas electromagnéticas que no necesitan soporte material para moverse y transportarse y que se visualizan en el espectro electromagnético, que nos da todo lo que sucede a distancias astronómicas y nanométricas. Sociológicamente, la realidad se construye a través de los imaginarios individuales y colectivos. Estos imaginarios se entrelazan en cada contexto social y colectivo, formándose así instituciones, grupos sociales y todo aquello que hay en la sociedad. Se forman ciudades, estados y todo aquello que conocemos. Ese es el concepto que se me ocurre a mí de la realidad. Ahí le he puesto un poquitico de lo que es mi pregrado. Soy licenciado en física y a eso fue lo que me enseñaron. Pareciera que hay un contrasentido, ¿no? Realidad virtual, porque físicamente las cosas pueden ser virtuales o reales. Bueno, esa era un aporte que quería hacer al concepto de realidad. Bueno, Sí, muchas gracias. Seguir hablando, pero hay otros compañeros que quieren decir algo. No. Bueno, muy amable. Vamos cerrando, por favor. Vale, profe Carlos, entonces le doy la palabra para que usted continúe. Bueno, muy bien. Pues lamentamos a los que no pudimos escucharlo, pero ustedes comprenderán que tenemos este periodo de tiempo bastante corto, pero como lo ha afirmado la profesora Mónica, nosotros hemos leído cada uno de los podcasts, cada uno de los wiki que nos han enviado y realmente estamos gratamente sorprendidos porque hay unos aportes profundamente importantes. Yo quisiera hacer como una especie
de reflexión también, pero un poco retomando lo que nosotros queríamos plantear en primer lugar como nuestras tesis, digamos. Porque como les decía en alguna oportunidad, cada vez que nosotros los seres humanos empezamos una conversación, siempre lo hacemos desde nuestra casa, desde nuestro planteamiento, desde nuestros imaginarios. Entonces, por eso yo quiero como un poco hacer si se quiere, una síntesis de nuestros planteamientos. Fíjense que todos, gracias a las lecturas juiciosas que ustedes han hecho, casi que llegamos a un punto que para nosotros es profundamente importante: cuestionar el sentido de la realidad que teníamos previamente establecido y casi que era una narrativa que nos homogenizaba a todos. A lo mejor no lo teníamos tan claro, pero sabíamos que lo hacíamos a partir de todo ese conocimiento que nosotros hemos adquirido por varios años de nuestra academia. Todos los que estamos en este encuentro, solamente por mencionar a los que estamos aquí, hemos pasado por un periodo escolar bastante largo, si se quiere, en el cual hemos aprendido a saber qué es el conocimiento, cómo se construye un conocimiento, cuáles son esos instrumentos para construir esos conocimientos. Entonces hemos aprendido esas narrativas, de saber qué entendemos por conocimiento, cómo se gestiona un conocimiento y cuáles son los instrumentos con los cuales podemos percibir esos conocimientos. Y entonces, esas narrativas siempre, como los decíamos ya en alguna oportunidad, han partido fundamentalmente del paradigma de la ciencia y la tecnología, es decir, de las ciencias modernas, química, la física, la biología, que nos han dado una narrativa. ¿Cuál es la narrativa? Que los conocimientos, es decir, que el conocimiento parte de la observación de la naturaleza, de lo que concebimos como realidad. Si nosotros observamos, así como el pintor observa un paisaje y lo refleja en su lienzo, así creemos que se construye un conocimiento. Es decir, mirar los objetos y a partir de esa mirada de los objetos, empezar nosotros a hacer en nuestra mente reflejar lo que el objeto nos quiere decir. Fíjense, la física, cuando se habla del reflejo, demuestra que cuando uno mira un objeto, lo mira siempre al revés. El árbol, que nosotros podemos mirar, por ejemplo, con nuestro ojo natural, cada vez que lo miramos, el objeto se presenta al revés. Con nuestro imaginario lo que hacemos es ponerlo de manera distinta, es decir, le damos la vuelta. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y esa es una de las primeras preguntas que nosotros hacíamos, pero justamente tratando de llegar a este punto que casi que todos coincidimos, que la realidad, con aquello que decimos que es real, no existe. Que la realidad la construye cada uno de nosotros a partir de sus propios imaginarios. Yo creo que ese es uno de los primeros aspectos que debemos destacar de todas las intervenciones que ustedes han hecho. De las diversas lecturas, de la manera como ustedes desde hace mucho tiempo han venido reflexionando, han llegado
o hemos llegado, eso me complace saber, de que tenemos en este instante una nueva noción, un nuevo sentido de lo que significa el concepto realidad. Por eso nosotros en nuestra maestría siempre decimos, la maestría lo que está buscando es construir un nuevo sentido de cómo se gestiona un saber y un conocimiento. Porque la manera como tradicionalmente se ha gestionado un conocimiento es una narrativa que no siempre lleva a considerar las condiciones sociales, económicas, ideológicas y de todo orden de cada uno de nosotros. Si esto lo aplicamos a lo que hoy tenemos en la escuela, definitivamente nos obliga a repensar qué es la escuela. Y nosotros participamos de la tesis del señor Jesús Martín Barbero, que nos plantea que si la escuela quiere participar en las transformaciones económicas, sociales y políticas, debe asumir la tecnicidad mediática. De lo contrario, estaría perdiendo una oportunidad. Es decir, la escuela se desconectaría completamente de lo que está sucediendo en la sociedad entera. Entonces nosotros lo que estamos tratando es de conectar nuevamente a la escuela. ¿Y cómo conectamos la escuela? En primer lugar, poniendo en crítica, poniendo en el tapete, mirándola, haciendo una especie de distanciamiento acerca de lo que nosotros, de esas narrativas que consideramos que cómo se construye un saber y el conocimiento. Porque siempre habíamos dicho que la escuela lo que busca es la verdad, por ejemplo. Y entonces ahí nosotros decimos, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Eso tiene que hacer la escuela. Y como verdad, lo que nosotros hacemos es que se construya o se aprenda esas narrativas que ya están establecidas, ¿no es cierto?, como paradigma hegemónico de la ciencia y la tecnología. Es decir, nosotros pareciera ser de que estamos destinados con nuestro esfuerzo académico e investigativo a volvernos científicos. Como si fuera la única posibilidad de poder gestionar un saber y un conocimiento. De tal manera que aquellos que no construyen un conocimiento científico-tecnológico, que lo aprenden en la escuela y que se vuelven científicos, los demás no estarían en ninguna posibilidad de producir conocimiento. Por eso, en las discusiones, muchas veces, como yo le decía, alguien quiere discutir, empiezan una discusión y si alguien plantea que eso es, que lo que él argumenta es científicamente comprobado, el resto no puede más participar, porque lo que está afirmando es científicamente comprobado. Hoy decimos que si ese esfuerzo que ha hecho el investigador, el científico, de cualquiera una de las ciencias, sea de la química, la física o la biología, o en su totalidad, es respetado. Pero no es el único conocimiento que tenemos nosotros, los seres humanos. Por eso hacemos la diferencia entre lo que es el saber y lo que es el conocimiento. Por eso nosotros decimos que estamos tratando de construir una nueva escuela en donde se aprenda a gestionar el saber. ¿Qué es el saber? El saber común. De la gente que nunca ha ido a la escuela, que nunca ha hecho academia, pero que produce un saber. Y que lo equilibramos con un conocimiento. Es decir, con ese conocimiento científico y tecnológico que ha aportado muchas cosas a la humanidad. Pero para ello empezamos a cuestionar un elemento clave de todo nuestro trabajo, ¿no es cierto? Que es
¿Por qué existe ese saber? Entonces, nosotros los seres humanos construimos nuestro saber a partir de comprender. Esa es nuestra tesis, nuestro planteamiento, que todos somos energía, ¿no es cierto?, con el señor Einstein. Y al ser todos energía, esa energía tiene unas características muy particulares, que cada una de ellas comporta información y comunicación. Y que a pesar de que se mueven de manera caótica y hacen implosiones y conexiones permanentes, en esa consideración, en esas implosiones, lo que se producen son nuevos conocimientos. ¿Cuál es nuestro papel entonces en la escuela? En primer lugar, comprender que el mundo está completamente conectado a partir de la existencia de las energías. Y que en ese mundo de las conexiones y de las energías, o de las energías conectadas, que cada una de ellas comporta información y comunicación, nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de potenciar, es decir, tener de alguna manera visible esas energías para producir entonces conocimientos nuevos, inéditos e insospechados. Por eso yo no compartimos la tesis del señor Saussure, ¿no es cierto? Alguien en las intervenciones lo mencionó. ¿Por qué? Porque Saussure nos propone que partamos siempre del significante y el significado, es decir, de la palabra que ya está escrita. Y que nuestra función es buscar el significado y el significante. Pero nosotros creemos firmemente en que esa implosión, esa interacción de energías producen información y comunicación, nuevas interacciones, pero que ni siquiera tienen una representación simbólica. Es decir, no partimos de las simbologías, gestionamos simbologías. Por eso llamamos esas simbologías emergentes, es decir, que nunca antes han tenido existencia. Entonces, fíjense ustedes la importancia de llegar a este punto. En primer lugar, resumiendo entonces, la realidad es algo que cada uno de nosotros quiere ver. Por eso, los computadores no son instrumentos con los cuales nos hacen ver un mundo distinto, ¿no es cierto? No, los microscopios son instrumentos que sirvieron muchísimo para la gestión del conocimiento científico, pero el instrumento no tiene ningún sentido. Primero, nosotros creamos el instrumento. Y en segundo lugar, no miramos una realidad o un objeto para darle un significante y un significado y darle una simbología. ¿Qué es lo que pretendemos hacer entonces? Promover nuevos escenarios de encuentro. ¿En qué sentido? En que todas esas energías sean visibles para nosotros y a partir de ello poder construir nuestras propias narrativas. No repetir y no darle significante y significado a las narrativas ya establecidas, sino gestionar nuestras propias narrativas de esa interacción de energías para construir entonces simbologías que a lo mejor nunca han tenido existencia anterior. La escuela, entonces, nosotros la pretendemos mover, gestionar, para que sea ese escenario de encuentro de todos a todos, es decir, como dice Pierre Levy, hacer una especie de inteligencia colectiva en donde posibilitemos esa interacción de energías
con muchas intensidades, ¿no es cierto? Ahora Jesús Otilio hablaba de una cosa profundamente interesante, ¿no es cierto? Que es cómo esas ondas que están súper conectadas se mueven y vuelven y se reconstruyen. Como lo decía el señor Einstein con la función de la explicación que nos daba de esas ondas que se mueven con mucha intensidad, pero que no se descomponen, sino que vuelven y se recomponen permanentemente. Las ondas gravitacionales. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros pretendemos utilizar un instrumento, por más sofisticado que sea, no tiene ningún sentido porque no vamos a observar un objeto que queremos construirlo como verdad, sino saber que esas energías existen y que nosotros con nuestras propias narrativas podemos gestionar una simbología y podemos decir que esas narrativas son emergentes y que esa es la nueva cultura, el nuevo saber y el nuevo conocimiento que desde la escuela o desde cualquier lugar en la cual nosotros participamos, en nuestro accionar cotidiano podemos gestionar. Por eso ampliamos el sentido de la escuela. Por eso le damos una nueva condición al profesor. Ya el profesor no es la persona que enseña. Ya no es la persona que le dice al estudiante qué es lo que tiene que aprender. Y no utiliza estrategias pedagógicas y didácticas para que lo que el profesor quiere que el estudiante aprenda le sea más fácil. Es decir, utilizar ciertos subterfugios didácticos y pedagógicos para nosotros poderle enseñar a la persona algo que nosotros ya conocemos y que consideramos que ese conocimiento le sirve a él. Y pareciera ser de que nosotros debemos perder cada día eso que consideramos poder que teníamos los maestros. Es decir, nosotros nos hemos formado como profesores, aprendemos un conocimiento y lo que hacemos es en nuestro magisterio, en nuestro apostolado, enseñarle lo que el estudiante debe aprender porque nosotros consideramos que socialmente le va a servir y que eso es lo que él debe aprender porque algo le debe servir en la vida. Aprenda que esto es lo que le va a servir en la vida. Yo creo que eso es una de las frases más comunes que quizá también nuestros padres la utilizaron en muchas ocasiones, ¿no es cierto? Yo creo que ese papel de profesor ya perdió toda su posibilidad de reconstruirse y nuevo reconstruirse permanentemente. Por eso no existe una forma establecida y probada quizá en otras latitudes para que nosotros aprendamos de esas nuevas didácticas. Por eso a veces nos dicen, vamos a capacitarnos, es decir, buscar las pedagogías de otros lugares para que nosotros podamos utilizarlas para nuestros territorios. Entonces, que cambiamos de sentido. El profesor es una persona que tiene un saber y un conocimiento. ¿A partir de qué? De haber construido sus propias simbologías, sus propias narrativas y su propio sentido de permanentemente estar conectado con la realidad y permanentemente estar conectado con esas sinergias que se dan con los demás. A eso que llamamos realidad, ¿no es cierto? Que es nuestro accionar cotidiano, que estar en nuestro propio territorio. Aprender además que la naturaleza también, que el sentido biótico, como es indudablemente también energía, comunican. Entonces, nuestro propósito
El nuevo sentido del profesor es aquella persona que reconoce que cada uno de nosotros posee sus propias energías, que tomamos las energías del universo y que con nuestras narrativas podemos volverlas visibles, hacer, compartirlas con los demás, hacer que esos imaginarios, que son energías de cada uno de nosotros, se potencien, se vuelvan mucho más intensas y que se puedan comunicar con los demás hoy, reconociendo esa totalidad del universo, que de ninguna manera podemos estar desconectados. Lo que pasa es que si tomamos un solo pensamiento, si tomamos un solo conocimiento y hacemos una metodología de trabajo para que se aprenda ese solo método, nos desconectamos. Necesitamos reconectar a la escuela. Y nosotros los profesores podemos jugar un papel supremamente importante. Porque lo que hacemos es también potenciar nuestras propias energías para que se potencien las energías de los demás. No pretendemos ser autoritarios, no pretendemos ser los sabios, no pretendemos ser aquellas personas que poseemos por nuestros títulos una verdad. Y que casi que nosotros le hacemos el favor a los demás para transmitirle nuestra verdad. Ese sentido de profesor creo que ya ha dejado de construir ese sentido de escuela y ese sentido de profesor. Y también pierde sentido lo que llamamos el estudiante. ¿Qué decíamos del estudiante? ¿O qué decimos del estudiante? Que el estudiante es como una especie de esponjita que cada vez que uno le habla, esta personita lo que hace es absorber, y nos emociona muchas veces que estas personitas aprendan cosas que uno les enseña y la manera sorprendente como ellos posiblemente lo aprenden. No hay tal. Los niños no son una tabla, un tablero blanco en el cual uno puede ir escribiendo y rellenando y rellenando y rellenando. Por eso el sentido del señor Pablo Freire, ¿no es cierto? Al decir que la educación no puede ser una educación bancaria, en donde creemos que los niños son los bancos en los cuales nosotros depositamos nuestro dinero. Eso no es posible. Los niños tienen tanta potencia en sus propios imaginarios y en sus propias simbologías que van mucho más allá que nosotros, los adultos. Mucho más allá que nosotros los profesores. Lo que pasa es que ellos lo hacen como funcionan las energías en un desorden total, en un caos total, en una incertidumbre en los cuales ellos construyen sus propios imaginarios y que nosotros, como sociedad, como sistema, no hemos podido construir un dispositivo para que esos imaginarios puedan volverse visibles. Entonces, yo quería un poco cerrar mi intervención y celebrar este último encuentro de los muchos que vamos a tener muy seguramente y de las lecturas que nosotros vamos a hacer de los trabajos que ustedes han hecho, diciendo que nos complace muchísimo haber logrado este dispositivo que se llama, entre comillas, virtualidad, para poder interactuar, para poder conocernos, para poder sentir esa sensibilidad profunda de la cercanía que nos da hoy estar conectados. Entonces, la cercanía no es
la cercanía que yo puedo tocarme hombro a hombro o codo a codo o darme el abrazo físico, sino que la cercanía se vuelve en la medida en que nuestra conexión de imaginarios se intensifica. Entre más esas energías interactúen, se encuentren, se potencien y se conecten permanentemente, estamos más cerca. La virtualidad entonces para nosotros es una nueva manera de estar juntos. E incluso nos da el don de la ubicuidad. Nosotros podemos estar aquí. Yo puedo estar en Pasto, pero también estoy en el Huila, pero también estoy en Antioquia. ¿Cómo así? Sí, el don de la ubicuidad. ¿Por qué? Porque estamos conectados. Y no es porque yo me conecte físicamente, ¿no es cierto? No es porque tomo un alambrecito y me conecto como si conectara uno a un artefacto. No, es por la condición del mundo de las energías, que no podemos escapar a ese mundo de las energías. Lo que nosotros estamos haciendo como seres humanos es reconocer que ese mundo de las energías nosotros lo podemos visibilizar porque son partículas tan pequeñas que no las podemos ver, no las podemos tocar seguramente, pero sí las estamos tocando. Pero que estamos conectados. De tal manera que la escuela para nosotros es ese nuevo espacio, esa nueva dimensión en la cual actuamos e interactuamos y construimos nuevas narrativas, narrativas emergentes. Ese es el verdadero sentido de la escuela, construir narrativas emergentes. Creo que en alguna oportunidad, en el próximo encuentro que vamos a tener, vamos a hablar un poco de cuál es esa posibilidad explicativa para ir construyendo estos mundos que son insospechados. Me pareció muy bonito, por ejemplo, cuando siguiendo nuestra metodología de trabajo, ¿no es cierto?, hace la prefiguración, configuración y reconfiguración, en el sentido que no es que se den 3 pasos distintos. No, es un solo. Al mismo tiempo es prefiguración, pero al mismo tiempo es configuración y al mismo tiempo es reconfiguración. Eso no es posible pensarlo dentro de la física positiva, ¿no es cierto? O se es o no se es. Si es A, no puede ser B. Esa física dual ya pierde todo sentido cuando entendemos que estamos conectados. Cuando entendemos que el mundo se mueve por la intensidad con la cual nosotros podamos mover y hacer implosión en las energías. De tal manera que creo que estamos haciendo un trabajo que seguramente para ustedes les habrá parecido un poco sorpresivo, ¿no? Bueno, es que aquí nos van a hacer aprender el manejo de un computador, porque gracias al computador ahora podemos transmitir nosotros los profesores nuestros mensajes, nuestros conocimientos para un niño que, como le gusta la tecnología, entonces pareciera ser que fuera más fácil si utilizamos el computador. Estaríamos actuando de manera instrumental, funcionalista y operativa. Para nosotros el computador no es un instrumento, no es una herramienta.
para nosotros el computador es parte de esas energías que nos permiten construir estos ciberespacios. ¿Por qué le llamamos ciberespacio? Por darle un nombre un poco rimbombante. Porque en esas interacciones que estamos tratando de lograr, utilizamos la máquina. Entonces, fíjense ustedes, lo que estamos haciendo es comprender el espacio de las energías y que hoy, para poderlas visibilizar, esas conexiones, podemos utilizar la máquina. ¿Por qué? Porque la máquina tiene dos cosas importantes. Una, porque tiene una pantalla y nos permite, gracias a las energías, a esas partículas que están allí, hacen parte de la pantalla y que nos permiten con una luz y que nos permiten con unos reflejos estar mirando a la persona con la cual hablamos. O mirar una simbología, o construir, por ejemplo, un mapa mental, o hacer un video. Estamos haciendo gracias a la máquina. Esto no lo podíamos hacer antes con tanta facilidad. De tal manera que lo que estamos buscando es un nuevo lazo social, una nueva manera de estar juntos. Y ese nuevo lazo social está constituido por nosotros los seres humanos, porque hemos logrado, mediante nuestros lenguajes y nuestras narrativas, construir nuestros propios mundos. Hace parte toda esta energía, que estamos en el sentido biótico también, pero también participa la máquina, porque la máquina nos permite unos nuevos lenguajes y nuevas formas de hacer narrativa. Ya no lo hacemos con el libro, como lo hacíamos antes. Hoy lo hacemos con el hipertexto. Es decir, la multiplicidad de tener enorme cantidad de información a nuestro alcance, pero siempre y cuando nosotros querramos hacerlo con nuestra propia voluntad. Por eso los medios no son ni nocivos, ni positivos, ni negativos. Ni tenemos que aprender a manejarlos. No. Lo único que nos sirve es para establecer un nuevo lazo social, un nuevo espacio en donde nosotros como seres humanos debemos hacer nuestras propias acciones. Hoy podemos decir entonces que esas redes que se establecen entre interconexión de computadores, que se establece una red, es el nuevo espacio en el cual nosotros podemos conversar, en el cual nosotros podemos construir nuestras narrativas. ¿Por qué? Porque tomamos esas energías que tienen información y comunicación y que están súper conectadas. La red es la escuela. Nosotros, los profesores, o nosotros los que fungimos como profesores, tenemos que aprender a habitar esa red. Tenemos que aprender a vivir ese mundo nuevo de la red. Ya no podemos habitar ese mundo nuevo de la red como habitamos el mundo que llamamos real. Tenemos que aprender otras formas, otras costumbres, otra manera de hacerlo. Otra manera de habitar. Es decir, tenemos que construir un nuevo etos antropológico en el cual logremos habitar en ese mundo posible. Fíjense, el mundo posible no puede ser aquella proyección que podemos fácilmente decir, como nos lo plantean la sociedad eurocentrista, ¿no es cierto? Que nos dice, el mundo posible es aquel en el cual usted aprende a ser como nosotros. No.
El mundo posible es ese mundo insospechado, emergente. ¿Cuál? No lo sabemos. No podemos tener un ejemplo. No podemos decir, hacia allá es que vamos a ir. No es posible. Solamente a partir de habitar la red, de abrir estos nuevos espacios, estos nuevos etos, estos nuevos entretejidos, es que vamos a construir un mundo posible, pero que todavía no tiene existencia, ni tiene simbologías, ni tiene narrativa. Tenemos que inventarlo. Y a eso es lo que llamamos gestión del saber y el conocimiento. Es decir, nosotros, desde cualquier territorio, que sea el más recóndito de todos los que ustedes pueden imaginarse, habitan seres humanos, habita la condición biótica y es posible que hoy tengamos conexión con la máquina, podemos construir desde nuestro propio territorio ese mundo posible. ¿Cuál? No lo sabemos. Tenemos que contar con cada uno de ustedes. Por eso es tan importante que cada vez nuestra red se amplíe, nuestra conexión se amplíe. Bueno, creo que podemos un poco cerrar allí con la firme promesa de que ya no nos podemos desconectar. Ya no es posible desconectarnos. Vamos a estar seguramente dentro de estos 2 años siguientes conectados de una manera, pero ya de aquí ya no nos podemos desconectar, quizá para siempre. Que no nos podamos ver, que no nos escribamos, no importa. Pero estamos conectados, ¿por qué? Porque sabemos la intencionalidad firme de saber que cada uno de nosotros es una potencia, es una virtud, es una virtualidad. Bueno, mis estimados colegas, amigos, compañeros, muchas gracias por la participación de ustedes. Sé que han hecho los mejores esfuerzos. Apreciamos muchísimo ese trabajo que ustedes están haciendo. Y esperamos, pues, muy pronto estar conversando con ustedes. Muchas gracias. Profesora Mónica, creo que tiene usted la palabra para fijar la nueva actividad. Listo. ¿Me confirman si me escuchan? ¿Ya están mirando la pantalla? Listo, gracias por profe Hernán. Bueno, entonces, compañeros, tenemos aquí, como siempre, nuestra plataforma Campus Virtual y ya llegamos al momento de reconfiguración en el encuentro 4. ¿Sí? Nos ubicamos en el encuentro 4 y aquí nos muestra la actividad que se llama sistematización. La propuesta es que continúen trabajando con los grupos de trabajo que han venido conformando. ¿Sí? ¿En qué consiste? Pues precisamente para culminar la pista 1, realizar una narrativa para la cual tengan en cuenta, nuevamente retomamos el libro que lo miramos desde el encuentro 2, La institución imaginaria de la sociedad de Cornelius Castoriadis, y todo lo que hemos debatido y dialogado a lo largo de estos encuentros sincrónicos, ¿sí? En tiempo real. También les proponemos 2 preguntas orientadoras, las cuales pueden analizar y debatir. ¿Cuál es el carácter de los imaginarios? Su potencial para la gestión del saber y el conocimiento de los seres humanos. ¿Y qué son los mundos posibles?
Nuevamente, libertad para entregar en el formato que quieran su actividad, pero siempre la vamos a publicar en la wiki. Así que esta wiki es, digamos, un compendio de todo ese trabajo que ustedes han hecho, de todo ese esfuerzo entre el encuentro 1 y el último encuentro, que sería este. Si continuamos en grupo, pues obviamente solamente sube un integrante del equipo la producción que hagan, sin olvidar ubicar los nombres, ¿vale? Siempre presentar la actividad como tal. No olviden considerar los momentos metodológicos, que como bien lo explicó el profesor Carlos, todos son uno a la vez: prefiguración, configuración y reconfiguración. Aquí están los recursos, ¿verdad? Vamos a revisarlos. Por cierto, la fecha máxima de entrega sería el 20, el próximo jueves, antes de que comiencen ustedes su próximo encuentro, ¿no es cierto? En la próxima pista. Tenemos, como les dije, en los recursos la misma lectura, el mismo libro sugerido de La institución imaginaria de la sociedad de Castoriadis, para que lo puedan retomar y seguir analizando. ¿Ok? Esa sería la actividad. No sé si de pronto alguien tenga alguna duda para poderla solucionar en este momento o complementar algo, compañeros. Es con mucho gusto, profe Catherine, con muchísimo gusto, y estamos siempre ahí a la orden, ¿ok? Ya ahorita que terminemos este encuentro, me voy a conseguir un pedacito de panela, esa que nos indicó Lady en la presentación con el grupo, porque se la miraba muy, muy sabrosa, ¿sí? Para seguir con las energías arriba y seguir comunicándonos a través de todos estos medios y el ciberespacio. Nuevamente y finalmente, no olviden darse ese recorrido virtual, ese recorrido digital a través de la wiki. Realmente es importante que entre ustedes se reconozcan y valoren todos esos productos que nos han enviado, todos esos informes, todos esos diálogos textuales, audiovisuales que han producido. ¿Listo? Y pues nuevamente muchas gracias por participar, gracias por respetar y compartir todo lo que hemos visto en estos encuentros. Estoy leyendo aquí el chat. Listo, muchas gracias. Y pues si no hay ninguna otra duda, no hay ninguna otra pregunta, les deseo una feliz noche, un feliz fin de semana, mucho estudio, mucho juicio. Por favor, cuidado con esas salidas de fin de semana. Listo. Entonces, por mi parte, chao, que estén muy bien. Adiós. Hasta luego, Mónica. Hasta luego, compañeros. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Feliz noche.